como mandarlo a la nube, para decirlo en términos digitales. Y entonces ahí se suspendería. Hay otra cosa bien importante, que es el calendario, el tiempo. En este caso, para poder hacer modificaciones, tienen como plazo el 30 de abril, porque la Constitución dice que no se pueden hacer modificaciones después de 90 días, o sea, antes de que inicie el proceso electoral. Entonces, los tiempos cuentan. Y yo creo que lo que va a suceder es que a esto lo van a mandar a la congeladora y no les va a dar tiempo para echar a andar el plan B. Ahora, el plan C era, y se está discutiendo hoy en este momento, hacer cambios o modificaciones constitucionales para cambiar o limitar funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de la Federación. Para que nos entiendan quienes amablemente nos sintonizan, el INE es el que organiza las elecciones, pero el TRIFE, el tribunal, es quien las sanciona. Entonces son dos órganos. Públicamente aparecen mucho más a la vista de la opinión pública el INE, pero también el tribunal tiene función muy importante, tanto así que es el que determina, a final de cuentas, si el que le da la constancia de mayoría Claro. al presidente de la República. Déjame preguntarle entonces, doctor José Fernández, a Federico Berrueto, ¿estarías tú de acuerdo con que el plan C ahora del gobierno es ir en contra del Tribunal Electoral? Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José y me atrevo a decir lo siguiente. El problema no es que esté de acuerdo o no el presidente de la República o el partido en el gobierno. Aquí lo que estamos viendo es el acuerdo incluso de los partidos opositores, al menos es la crónica que tenemos hoy en medios, sobre esta idea de limitar al Tribunal Electoral en un tema fundamental para la democracia, que es el derecho a ser votado. En este caso, de lo que estamos hablando es el alcance que tiene el Tribunal Electoral para asegurar el respeto al derecho al voto. En un tema, desde mi punto de vista, muy controvertido, que es las acciones afirmativas, sobre todo en materia de género, y especialmente en cargos unipersonales. Ahí, ante la ausencia de criterio legislativo, que por cierto, la reforma del 19 obligaba al Congreso de la Unión con fecha determinada, le dio un término de un año, y a las legislaturas de los estados que no les impuso término, pero que de todas maneras les impuso la obligación para que legislaran en materia de equidad de género. Al no hacerlo, el INE, el tribunal y la Corte, a través de decisiones muy discutibles, empezaron a llenar ese vacío. Y ahora lo que encontramos es un acuerdo prácticamente de todos los partidos. Se habla que solamente Movimiento Ciudadano está en contra, pero si están de acuerdo es una reforma constitucional plausible porque se darían el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes, y si es así, vamos a tener una modificación que excede en mucho el tema de las acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque este plan C tiene alcances mucho mayores, entre otros, como se ha dicho, frenar las facultades, limitar las facultades del Tribunal Electoral en materia de selección de candidatos. Y esto, de materializarse en los términos como se está discutiendo, pues le daría un enorme poder
a las dirigencias de los partidos para resolver la selección de candidatos de manera discrecional, vertical y posiblemente reglamentaria, es decir, que los partidos establezcan sus normas, pero normas que no garantizan ni aseguran que se salvaguarde el derecho a ser votado ni los principios propios de la democracia. Sobre este tema vamos a hablar, doctor José Fernández. Permítanme que hagamos una pausa de 2 minutos, pero es esta situación, o sea, no nada más es quitarle dientes al tribunal, sino que los partidos hagan lo que quieran para la elección de sus candidatos, pero regresamos con esto en 2 minutos. Tomar las preguntas previamente que les había yo establecido. Quisiera yo saber, José Fernández, ¿el plan B era muy dañino para el proceso electoral que se vivía en nuestro país? ¿Afectaba a la democracia? Absolutamente. Era imposible con ese plan B que se pudiera llevar a cabo las elecciones. Te voy a decir por qué, que se organizaran las elecciones. Porque desaparecían prácticamente los distritos electorales, los 300 distritos electorales. Dejaban prácticamente a una sola persona encargada de cada distrito electoral y eso es imposible de que se pueda funcionar. Además, desaparecían las 32 juntas locales. Y también los organismos públicos locales electorales, que son los IFES en los estados. Entonces, así no se podía organizar. Era verdaderamente no una puñalada, sino las 21 que les dieron a Julio César en los idos de marzo. Entonces, además, se despedía al 84.60 y tantos % del servicio profesional electoral, que son las personas que por concurso ganaron su plaza y son los que hacen operar realmente al sistema electoral. Entonces, si ese plan B pasaba, literalmente no había cómo organizar las elecciones. Por eso es que el ministro de la Suprema Corte dijo, esto es absolutamente anticonstitucional. Pero déjame decirte que también había un plan A, B, C, D, en el sentido de que en contra de lo que dice la Constitución, que los consejeros electorales deben ser imparciales, pues había gente en la reciente renovación que se hizo de 4 consejeros en el IFE, claramente identificada con Morena. Entonces, afortunadamente, de 4, solamente 2 están plenamente identificados con Morena. Uno de ellos es Guadalupe Tadei, que es la que sustituye en la presidencia del INE a Lorenzo Córdoba. Hay otro personaje por ahí y están, bueno, los otros 3 son Arturo Montaño, la señora Bell y el señor Arturo Castillo. Entonces, con eso, siendo 11 los consejeros electorales y los 7 otros que son imparciales, entonces queda a salvo la imparcialidad del órgano máximo del INE, que es el Consejo General. Aunque la señora Tadei muestre esa tendencia morenista o en pro de la 4T, no va a ser posible que todo el órgano electoral se incline hacia
lo que quiera Morena. Sí, Una claro. última cosa, y ya Sí. con eso me callo. Tenemos más tenemos más tiempo, pero sí para darle la participación también a Federico. Claro, que para eso estamos. Entonces, la cuestión es esta. A ver, si tú, Federico y yo jugamos a las canicas y tú ganas con ciertas reglas, entonces, ¿para qué si tú estás seguro de que vas a ganar en la próxima ronda de canicas, para qué quieres cambiar las reglas? Pero, haciendo un símil, si López Obrador ganó con las reglas del 18, ¿para qué quiere cambiar las reglas del 24 con tanto ahínco y meterse en tantos líos? La única respuesta es que sabe que va a perder o que no está seguro de ganar. Esa es su desesperación y por eso nos ha metido en este berenjenal de esta vorágine de cambios de plan A, de plan B, de plan C y de ataques sistemáticos al INE, de ataques sistemáticos a los consejeros, de nuevas propuestas de reforma electoral que en realidad desbaratan al INE. Esa es la sustancia del asunto, que Morena, la 4T y López Obrador no están seguros de ganar las elecciones y las quieren ganar a la mala. ¿Podríamos vislumbrar lo mismo, Federico Berrueto? ¿Estarías de acuerdo con eso? O sea, es modificar a como dé lugar Coincido. las reglas del INE porque se quieren perpetuar a la buena o a la mala. Mira, coincido plenamente con lo que dice José Fernández. Yo incluiría un elemento adicional en este cálculo, digamos, de escenario deseable o posible para quien ahora gobierna. Y esto tiene que ver no necesariamente con la elección presidencial, sino con la elección de legisladores. ¿Qué es lo que se anticipa desde ahora? Y claramente lo vemos del resultado de la elección intermedia. ¿Qué es el regreso de la pluralidad? ¿Qué significa el regreso de la pluralidad? Pues que el partido en el gobierno no tiene los legisladores suficientes para poder modificar, bien sea las leyes o bien la Constitución de la República. Son distintas mayorías. De manera tal que creo que en buena parte el cálculo que tiene el gobierno o el oficialismo tiene que ver con esta idea de que minar al INE, minar las condiciones de normalidad democrática, propicia y facilita no nada más la sobrerepresentación, que ya la tenemos ahí en la ley, y que por cierto el INE, a través de un criterio de interpretación legal, le puso un freno o contuvo a la sobrerepresentación, es decir, cuando el número de diputados o el porcentaje de diputados es mayor al porcentaje de los votos. Y yo lo que veo es que esta idea de minar al órgano electoral en sus facultades de control, de supervisión, de someter a todos los actores a la legalidad y a normas de equidad, tiene también que ver con esta, digamos, perspectiva deseable de que Morena y su candidata o candidato pueda contar con una mayoría suficiente en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el Senado y en las legislaturas de los estados. Todo esto nos lleva a lo que ha dicho José Santillán con mucha claridad, y es que en las condiciones o en las normas del Plan B complica o dificulta considerablemente el desarrollo de la elección en términos de normalidad, al menos la normalidad
a la cual el país se ha acostumbrado prácticamente desde la creación del Instituto Federal Electoral. Estamos hablando pues de la primera reforma, o más bien la primera elección que tuvo lugar en la primera mitad del gobierno de Salinas de Gortari. Es decir, ese es un punto de partida. De ahí en adelante se ha ido perfeccionando las normas electorales y ahora lo que vemos pues es un retroceso. Se aprobó por el Congreso y esperemos que la Corte lo frene. Porque aquí hay que recordarle rápido, Federico Berrueto, a la gente que nos ve. Antes de 1997, todas las elecciones las organizaba el propio gobierno. La Secretaría de Gobernación era la encargada del registro federal electoral. Y a partir de esas 91, modificaciones... Sí, fue en 91, pero la primera en la que ya hubo un árbitro independiente fue en 97, ¿no? Fueron los primeros resultados. Ya de ahí en 2000, 2006, entonces llevamos muy poquito con una institución a la que ya quieren desmantelar, José Fernández, y además ahorita con estas modificaciones al tribunal afectan directamente a decisiones como las que está dando ya algunos de los magistrados del tribunal, de que Mario Delgado y Citlali Hernández ya no pueden ampliar su dirigencia en Morena porque ya se les terminó y ellos quieren estar en el 2024, pero con esa pregunta regresamos en 2 minutos. Necesidad de entrar en este proceso de desgaste, de deslegitimación y de reformas francamente regresivas que amenazan la autonomía, bueno, no que amenazan, que han destruido ya, porque ya es ley vigente, como bien dices, la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral, de verdad es un enigma del tamaño de una catedral. Regresamos con ese cuestionamiento. Ya vemos las modificaciones del Plan B que nos puede dañar mucho a nuestro sistema electoral. Pero entonces vámonos con el tema de Morena y su dirigencia. Su dirigente Mario Delgado y la secretaria general Citlali Hernández terminarían el 31 de agosto de este año 2023. Pero hicieron modificaciones a su partido y dijeron nos vamos hasta el 2024, después de las elecciones. Pero ya el tribunal ya lo detectó y dicen que no pueden ampliarse su mandato. José Fernández, esto es o sea, el tribunal por eso le quieren pegar, porque toma decisiones que afectan directamente a los partidos políticos, que hacen malas cosas, ¿no? Efectivamente, y le pegan al partido en el poder. Y el partido en el poder se están destrozando allá adentro. Es una verdadera y propia lucha a muerte entre distintas facciones, porque hay mucho poder, dinero, influencias, puestos, designaciones de por medio. Entonces, esta decisión del tribunal es un golpe durísimo para Mario Delgado y desde luego para Citlali, porque representan corrientes distintas que se habían puesto de acuerdo. Todo el mundo sabe que Mario Delgado ha trabajado siempre con Marcelo Ebrard. Él fue su tesorero y toda su carrera
política la ha hecho con Marcelo Ebrard. Entonces, un operador político muy tendencioso, muy agresivo. El partido en el poder debe buscar los acuerdos, la armonía. ¿Cuál es la idea de la democracia? El formar acuerdos, el que no haya enemigos, sino simples rivales, y la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría y que incluso acerca a la minoría para que la decisión sea de todos. Entonces la democracia es el gobierno de todos, mayoría y minoría incluidas. Eso no lo entienden los morenistas, porque están duro y dale contra las minorías, y sobre todo en las mañaneras, pues es evidente esa actitud, y pues lo que dice la mano dice el atrás, y Mario Delgado se ha encargado de ser un golpeador contra la minoría. Ahora, el dilema que se les presenta en Morena es cómo resolver estos enfrentamientos. Son públicos y notorios los enfrentamientos que John Ackerman ha tenido con la dirigencia de el partido. John Ackerman, uno de los hombres, uno de los activistas más dinámicos dentro de Morena, pero hay muchas otras tendencias. Entonces ahí va a ser una pelea de perros y gatos para ver quién se queda con la dirigencia, obviamente con la bendición de López Obrador, y él va a decir a final de cuentas quién queda. Pero lo que sí se demuestra es que nuestra democracia está degenerando en partidocracia, y eso no está bien. Lo acabamos de ver ahorita en el tribunal. Se ponen de acuerdo el partido oficial y los partidos de oposición, pues para disminuir la fuerza del tribunal, y que el tribunal no les pueda decir sí o no a todos los partidos políticos. Y entonces estamos degenerando. Sí, exacto. Sí. Aquí, ¿cómo entendemos, Federico Berrueto? Nos queda un minuto. ¿Cómo entendemos entonces que ahora los partidos que ahora son oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, bueno, que Movimiento Ciudadano ya se deslindó, estén en contra del tribunal? O sea, como dice José Fernández, la partidocracia es lo que le importa, ahí sí a todos por igual. Los privilegios de partidos. Los partidos están en la búsqueda de mantener sus privilegios. Lo que dice José Santillán es muy cierto, muy veraz, de que lo que tenemos es partidocracia. Los partidos no han transitado a la democracia, o más bien la democracia no ha transitado al interior de los partidos. Y esto a lo que conlleva es una resistencia de todos los partidos a ser controlados, a ser observados. Y esto vale lo mismo para el INE que para el Tribunal Electoral. Y en ese sentido, pues viviendo en partidocracia, todos están de acuerdo en frenar al Tribunal Electoral. Porque aquí, Federico y José Fernández, nos queda claro, o sea, el mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández era al 1 de agosto del 2023, pero en su asamblea anterior, un día antes, presentaron modificaciones y dijeron, no, sí hay, votamos, les den un año más para estar en las elecciones. Eso, Federico, pues no es democracia. Si no practica algo semejante hizo el PRI, Perdón. Algo semejante hizo el PRI, o sea, también está extendiendo el mandato. Sí, sí es cierto, también con Alejandro Moreno, Alito, que también extienden porque les importa estar en las elecciones, porque ellos son los que van designando, no al candidato a la presidencia, sino, como nos habían dicho ustedes, los puestos en el Poder Legislativo. Entonces, mira, rápido, José Fernández, nos quedan 30 segundos. Eso en mi pueblo se llama chanchullo, y entonces lo único que vemos claro es que los partidos caminan por un lado y la sociedad civil
la ciudadanía, mejor dicho, se dejó sentir en las manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades el 27 de noviembre y el 26 de febrero. Ahí está el gran reto, vincular a la ciudadanía con unos partidos de oposición dignos de tal nombre y entonces formar un programa común de transformación para salir de este estancamiento en que nos ha metido López Obrador, la 4T y Morena. Sí, pero aquí sí, como dices, Federico, no nada más Morena, también el PRI, también, o sea, los partidos políticos. Podemos decir rápidamente, con un sí o no, ¿la ciudadanía estamos rehenes de la partidocracia, de los partidos políticos? Sí, sí. Pero no nos vamos a dejar. Esa es otra, que no nos dejemos. No sé cómo, porque la democracia está puesta para que votemos por los partidos. No, pues el que lo supiera ya sería presidente o candidato. Exacto. De oposición. Muchísimas gracias, Federico Berrueto. Muchísimas gracias, doctor José Fernández Santillán. Muy interesantes sus conceptos. José Fernández Santillán, un abrazo. Y esto nos incluye... Alberto. Y esto nos incluye a todos, para todos nos importa, porque finalmente, si somos rehenes de los partidos políticos, ¿cómo poder evitarlo? Pues no lo sabemos, porque finalmente el máximo derecho del ciudadano es el voto. ¡Ah, qué caray! Pero bueno, esto se tiene que ir corrigiendo cada vez a mejores estadios. Regresamos con esta información en 2 minutos.